Buen día, le saludan Rubén Atahuichi y nuestra compañera Ana Rosa Guzmán. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días, Ana Rosa. Muchísimas gracias por brindar este espacio al Instituto Nacional de Estadística para poder informar con relación a nuestro censo de población y vivienda. Va a convertirse usted en nuestro casero porque amerita. Hay un trabajo arduo del Instituto Nacional de Estadística para desarrollar el censo de este año y la población necesita información transparente y nuestro objetivo también es ofrecerla de esa manera. ¿Cómo anda el proceso de organización del censo? ¿Qué fases ya se han cumplido, don Edgar? O más bien, don Humberto Arandia. Bueno, realmente el censo sí que es una labor compleja. Sin lugar a dudas es el proyecto más grande y más titánico que puede enfrentar un país desde el punto de vista meramente técnico. Hablamos del desplazamiento de miles de personas, de la elaboración de cientos de documentos metodológicos, software, mapas, imágenes satelitales, un trabajo realmente muy complejo, pero un trabajo que se complejiza aún más cuando existen algunos actores que no entienden la dimensión técnica del mismo y tratan de politizarlo. En este momento nos encontramos realizando múltiples labores en paralelo y en simultáneo para poder alcanzar la fecha que se encuentra programada con el Decreto Supremo 4546. Y evidentemente, estamos realizando a toda velocidad las contrataciones de más de 500 personas que ya han sido convocadas las anteriores semanas para que en los próximos días podamos comenzar la actualización cartográfica estadística que va a ser un barrido de todo nuestro país, de punta a punta. Ahora, don Humberto, en medio de la organización del censo han habido, como dice usted, afanes políticos. Por ejemplo, consideramos nosotros que es un asunto ya superado el hecho de que no se incluya la categoría de mestizo o esa pregunta, pero hay otros temas que necesitan una real atención, como es el caso de los problemas limítrofes de algunos municipios. La Paz, por ejemplo, reportó que en 2012 ha sufrido el censo de 226 manzanos en otros municipios. Eso implica gasto innecesario en obras para otros municipios cuando tendría que ocuparse de su propio municipio. ¿Qué se va a hacer para atender, por ejemplo, esta preocupación? Decían, obviamente, que la gobernación tiene que atender un problema de solución a los límites entre los municipios, pero en el caso del Instituto Nacional, asegurar una cartografía actualizada y obviamente con los límites especificados en las preguntas. Mire, realmente yo creo que se han perdido muchísimas más manzanas Ya, y hoy en día existe un caos total en lo que hace referencia al municipio de La Paz en torno al registro de obras. Hace referencia a lo que ha pasado la anterior semana de que como una obra en la calle 15 de Calacoto se encuentra registrada en el municipio de Palca. Realmente llama muchísimo la atención el escaso conocimiento técnico que existe en este momento en la alcaldía. Aquí nosotros como Instituto Nacional de Estadística tenemos que señalar algo muy puntual. Nosotros somos tomadores de datos en torno a la existencia de límites. No realizamos trabajo alguno en torno a la fijación de límites o a la delimitación como tal. El trabajo desde un punto de vista constitucional tiene que ser realizado por las propias alcaldías, municipios en este caso, o CAIOCs, y las gobernaciones departamentales en caso que existan conflictos municipales. Y nosotros vamos a tomar de manera muy clara aquí el cumplimiento de la ley. Así como la Constitución señala que la realización de censos es una competencia privativa del nivel central del Estado a través del Instituto Nacional de Estadística, también la Ley 339 señala que la delimitación jurisdiccional entre municipios es una competencia propia de los municipios y de las gobernaciones. así es. Vamos a respetar el trabajo que realicen los municipios y gobernaciones e invitamos gentilmente no solamente al municipio de La Paz, sino a todos los municipios de Bolivia a que realicen un trabajo serio. Han tenido 10 años para llevar adelante este trabajo desde la promulgación de la Ley 339. Y nosotros vamos a tomar los datos del trabajo que han realizado todos estos gobiernos autónomos municipales.
Lo que hacemos es, contamos con una nube de puntos de la actualización cartográfica y sobre el mapa oficial establecido bajo los parámetros señalados en la ley 339, indicamos, esta casa pertenece a tal municipio, esta casa pertenece a este otro municipio. Nosotros no decidimos en ningún momento a cuál municipio pertenece. Nos basamos en los datos propios establecidos del propio municipio bajo la ley 339. Ahora, ¿esa actualización de la cartografía puede resolver estos problemas o simplemente esclarecer la situación de los municipios en relación a sus vecinos? No, porque no es competencia del INE respecto a realizar eso. Si yo pregunto en la actualización cartográfica a cuál municipio pertenece, estaría realizando una vulneración de la norma, cosa que evidentemente nosotros como INE no la vamos a realizar, De- porque nosotros respetamos la Constitución y respetamos los mandatos establecidos en la misma en torno al ámbito competencial. Para hablar en simple, señor Arandia, ¿cómo es que se va a actualizar entonces la cartografía de los municipios? ¿Sobre qué base? Sobre la base que los propios municipios me señalen cuáles son sus límites. Y esos límites tienen que ser definidos por ellos mismos según lo que dice la ley 339. Señor director, ¿cómo está? Una consulta. Acabamos de hablar con concejales de la Alcaldía de La Paz y nos dicen que han tenido, o bueno, les hicieron llegar una carta de solicitud para una reunión para hablar justamente del tema del precenso. ¿Usted cree que sea viable esta reunión? Los invito a todas las personas, no solamente a los concejales, porque yo creo que tenemos que focalizarnos en toda la población en general, Entonces, porque el censo es para todos. Y los invito personalmente a que puedan participar de cualquier reunión que realizamos los días miércoles a través de nuestras plataformas virtuales, a que realicen cualquier consulta. Nosotros somos una institución técnica y realizamos la invitación no a personas específicas, como ellos están queriendo aparecer en el ámbito político. Realizamos la invitación a la sociedad en su conjunto. Entonces los invitamos cordialmente, porque obviamente los concejales o las juntas vecinales o cualquier ciudadano es parte de la sociedad civil y tiene el derecho de participar en estas socializaciones de manera muy puntual. ¿realizar el precenso sería viable, director? Bueno, tenemos que remitirnos al ámbito constitucional y al ámbito financiero y técnico. En temas de costos y financieros, en temas de presupuestos, ¿sería Desde un viable? punto de vista técnico, desde un punto de vista financiero, no existe presupuesto adelante para poder llevar adelante el mismo desde la concepción que están manejando equivocadamente los técnicos de la alcaldía. ¿Cuál sería la concepción ideal, señor director? Desde un punto de vista técnico, una prueba de campo presensal no es otra cosa que el análisis de las características del operativo de campo y de los instrumentos que van a ser llevados adelante o utilizados el día del censo. Eso es lo que se conoce como un precenso. Y el precenso como tal en realidad comprende todas las etapas que están comprendidas antes de la realización del censo. Hablamos de la logística, hablamos de la parte de la definición de la boleta. Entonces existe un problema conceptual o desconocimiento técnico absoluto en términos de lo que es este tema. Pero entendiendo qué es lo que busca el imaginario político de la Alcaldía de La Paz, que es poder tener un recuento previo de la población, no existe la capacidad financiera ni técnica, puesto que no es una actividad contemplada en ningún estándar internacional. Porque no nos olvidemos que de un día al otro puede cambiar la característica de la población. Un censo se realiza en un día específico para poder tener la radiografía a esa fecha. Señor De tal manera Arandia, que si realizamos un precenso, pueden existir diferencias de cifras que lo único que lleguen a hacer es confundir o a denotar diferencias que no pueden ser técnicamente explicables ni lógicas. ¿cómo se entiende entonces, señor Arandia, el que, por ejemplo, el Alto haya dispuesto a desarrollar un precenso, La Paz también va por ese camino y otros municipios también? ¿Cómo se explica esto
si no va a haber actuación directa del Instituto Nacional en eso que usted llama que no está contemplado en ningún estándar internacional. Lamentablemente es un desconocimiento tanto de la Constitución como de la parte técnica. Yo les invito a los alcaldes que están politizando este tema a leer la Constitución y a que tengan mucho cuidado en el cumplimiento de la misma, porque ninguna alcaldía ni gobernación posee atribución alguna para poder realizar actividad censal oficial alguna. Cualquier actividad censal, sea esta un precenso o seminarios en torno al censo o actividades en torno al censo, es una vulneración clara y directa a la Constitución política del Estado. Entonces, no es posible desarrollar un precenso ni técnicamente ni como quieren las alcaldías. Legalmente están prohibidas de realizar cualquier actividad censal las alcaldías o cualquier otra instancia distinta al Instituto Nacional de Estadística. Efectivamente, es lo que nos aclaraba el concejal Dulón, que nos decía que no es competencia de la alcaldía realizar este precenso, y justamente por eso es que estaban buscando el acercamiento con ustedes, con el Instituto Nacional, para que puedan ayudarlos y puedan coadyuvar en estas tareas. Bueno, aquí señalar las restricciones técnicas en torno a eso, no manifestaron eso en ningún momento. Es un aspecto muy distinto el que usted está señalando. Lamentablemente el día sábado se realizó un foro que espero que no haya sido con recursos del Estado porque sería una violación flagrante a la Constitución, donde señalaban que iban a realizar a la alcaldía un precenso. Nosotros no hemos contemplado la realización de un precenso porque ningún estándar internacional, bueno, un precenso en la concepción técnica que ellos manejan, que no existe en ningún texto de Naciones Unidas ¿Cuál ni sería, de estándares internacionales. perdón, director, cuál sería el nombre ideal para que tengan un mismo acorde, como usted dice? Porque efectivamente un precenso, como usted lo dice, es un tema de manejos logísticos antes del censo. No existe un estándar técnico ni recomendación clara para poder realizar un conteo de población previo que pueda ser comparable al conteo de población o análisis de la boleta censal el día del censo. Okay. No va a existir en ningún texto técnico esa recomendación, porque un censo es el diagnóstico en un día específico, así de claro y de simple. Ahora, hablando del presupuesto, señor Arandia, ¿está garantizado el presupuesto, incluso respecto de estas divagaciones políticas en sentido de que debe haber un precenso y el INE debería tener los recursos, nos decía Jorge Dulón? ¿Hay recursos suficientes para desarrollar el censo en general? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Nos puede ratificar, por favor? Claro que sí, el presupuesto que hemos estimado alcanza los 68 millones de dólares, de los cuales 40 millones corresponden a financiamiento a través de FONPLATA, del Fondo de Financiamiento de la Cuenca del Plata, 26.7 del Banco Interamericano de Desarrollo y 1.6 del Tesoro General de la Nación, garantizando los 68 millones de dólares que son necesarios para llevar adelante este censo de población y vivienda. Ayer ya fue aprobada la ley de FONPLATA y de la misma manera ya contamos con los recursos suficientes para poder encarar todas las etapas censales como tal. Censales desde un punto de vista técnico, no a través de requerimientos políticos ni de estudios de mercado como quieren hacerlo algunas autoridades políticas. Ahora, obviamente, estas autoridades políticas están pidiendo mayor coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Cuál es el límite de esta coordinación? ¿Qué pueden pedir y qué no pueden pedir? ¿Y qué pueda atender el Instituto Nacional de Estadísticas? Nosotros nos vamos a remitir específicamente a lo que señala la Constitución. Así de simple y de claro. Y la Constitución señala aspectos muy puntuales, porque obviamente el INE, al ser una institución pública, tiene que garantizar el correcto uso de los bienes del Estado y de los recursos del Estado, siempre en el marco de la Constitución. La coordinación puede existir, ha existido durante todo el año pasado. Agradecemos más bien el apoyo brindado por la Alcaldía de La Paz al haber llenado el formulario F1, que nos es muy útil para actualización cartográfica, y en la medida de que vayamos requiriendo instancias técnicas superiores, obviamente vamos a hacer requerimientos a la alcaldía.
Si desean participar en las socializaciones que tenemos, están invitados. No necesitan una carta puntual, porque al fin y al cabo la socialización es para todos y cada uno de los bolivianos. Don Humberto, hay un problema que debe ser atendido de manera paralela al cumplimiento de la ruta crítica del Censo de Población y Vivienda de noviembre. El Otro problema de concepto que límites no en los existe. municipios. El problema de los municipios, de límites entre los municipios. Usted decía en una anterior entrevista que buena parte de los municipios del país tiene problemas limítrofes. Entonces, ¿cómo es que se va a plantear una actualización cartográfica sobre eso? Paralelamente, los municipios tendrán que saber al INE la solución de estos diferendos limítrofes. ¿Cómo se va a desarrollar esto, don Humberto? Acaba de señalarlo de manera muy clara. Bueno, dividir su pregunta en dos partes. Ese concepto de la ruta crítica del censo es otro concepto técnico que ha sido inventado. No existe. Yo invito a buscar cualquier texto de estadística básica y sobre todo el Manual de Naciones Unidas para la realización de censos. Ese concepto no existe desde un punto de vista meramente técnico. No sé a qué harán referencia, pero como tal el concepto, dejo claro, no existe. Por otro lado, evidentemente, nosotros vamos a tomar directamente el trabajo de las alcaldías como corresponde. No podemos como INE definir ningún límite, ni lo vamos a hacer. En la actualización cartográfica, cuando visitemos los hogares, no vamos a preguntar a qué municipio corresponde cada vivienda, solamente la vamos a georreferenciar y vamos a agarrar herramientas informáticas y vamos a superponer capas para poder definir a qué municipio pertenece. Esa capa geográfica nos las va a dar los municipios a través de la instancia correspondiente que es el Viceministerio de Autonomías. Ahora, el censador va a llegar a un determinado municipio, seguramente tendrá conocimiento hasta qué manzanos o hasta qué sector territorial pertenece un determinado municipio. Sobre esa base se va a desarrollar, por ejemplo, un censo en el municipio de Achocalla. El trabajo censal consiste en la cuadriculación de Bolivia. Y esa cuadriculación hace referencia a áreas, segmentos y sectores censales. Los segmentos y sectores censales, desde un punto de vista técnico, son definidos ya sea por límites o por accidentes geográficos serios, como por ejemplo ríos en el caso del área dispersa, o cadenas montañosas que no son de fácil cobertura. En este contexto, la actualización cartográfica y el censo como tal no analizan a qué municipio pertenecen, sino obtiene los datos de todos los puntos georreferenciados. Y a partir, insisto nuevamente, de los límites que indican que poseen los municipios y que están en el marco de sus competencias, es que se obtiene cuál es la población, los indicadores sociales, demográficos y económicos de cada uno de estos espacios, que son las ETAs como tal. Por ejemplo, haciendo un parangón, en las elecciones uno tiene exactamente definido a qué mesas deben asistir los votantes de un determinado municipio respecto de otro municipio. No es lo mismo, cierto, pero tendrá que haber claridad respecto de dónde van a ser censados o dónde se recoge esta información, como usted dice, en relación a la demografía, a los servicios básicos o a los problemas sociales. Vuelvo a insistir, no es competencia del INE ese tema. Y aquí quisiera, por favor, este tema cortarlo, porque quien tiene que decirnos a qué lugar pertenece son los propios municipios. ¿Y en qué situación se encuentra esa información para el Instituto Nacional de Estadísticas, don Humberto? Vamos a emitir comunicados correspondientes para que nos generen los límites a cada uno de los municipios. Mal podría animarme a decir en este momento cuál es el estado de los límites. Aquí yo, al vivir en la ciudad de La Paz, sé que lamentablemente la alcaldía de La Paz, a pesar de la continuidad que ha existido en muchos de sus funcionarios, no ha realizado un trabajo eficiente para poder cerrar los conflictos de límites con todos nuestros municipios colindantes, pero me imagino que a nivel nacional en su momento encontraremos un resultado muy similar.
escapa del ámbito competencial del INE poder saber cuáles son los conflictos de límites. Por tanto, tampoco le será posible al Instituto Nacional de Estadísticas establecer el código cero como exigen algunos municipios. Bueno, ese tema de esa exigencia me parece una barbaridad técnica. Es inmiscuirse en un aspecto técnico que escapa a lo que es la Constitución. Es un aspecto que nosotros como INE y siguiendo las recomendaciones técnicas internacionales no podemos aceptar. La elección de un código cero no es otra cosa que el asumir errores ajenos que no han podido ser solucionados durante 10 años para solucionarlos desde el punto de vista del INE. Al decirnos, exigimos que realicen el código cero, lo que nos están diciendo es lo siguiente. Como nos hemos aplazado en la gestión de la definición de límites, exigimos que nos aprueben a todos con curva. Así de manera muy simple. Y se han aplazado en la gestión, sin lugar a dudas, de la definición de límites. Es un tema que ya debió hacerse durante muchos años. Y bueno, encontrar edificaciones del municipio de Palca en la 15 de Calacoto demuestra claramente cuán bien, entre comillas, se encuentra el trabajo de la alcaldía. Ahora, cierto, el alcalde Iván Arias le ha cuestionado por esta negativa del Instituto Nacional de Estadísticas atender este reclamo del código cero. Don Humberto, ¿es posible entonces, mientras no haya solucionados, no se solucionen los problemas limítrofes, en el caso de La Paz, por ejemplo, esos mismos 226 manzanos censados en otros municipios puedan repetirse en el censo de noviembre? Yo creo que son muchos más, personalmente. E insisto, la solicitud de que se incluya el código cero es la solicitud de un alumno aplazado de que se lo apruebe. Y el alumno aplazado en este caso es la alcaldía. Señor director, cambiando un poquito de temas con el tema de límites, ¿nos podría detallar un poquito para que la ciudadanía en general y todas las personas que nos están oyendo por Radio Monumental conozcan cuáles son las etapas de este proceso del censo y en qué etapa nos encontramos hoy en día? Desde un punto de vista meramente técnico, justamente nos encontramos en la etapa del precenso o la etapa precensal. Es una etapa muy larga, que ya la hemos comenzado en mayo del año pasado de manera formal. Y en este momento nos encontramos realizando múltiples cosas. Primero, la actualización cartográfica estadística a través de la digitalización de imágenes satelitales, la definición de operativos de campo y la generación de infraestructura para la misma. Nos encontramos también en la etapa temática, que es cerrar la boleta censal. Nos encontramos de la misma manera también en la etapa metodológica, que es la capacitación, la determinación de la capacitación anticipada de los encuestadores que van a llevar adelante el censo el 16 de noviembre. ¿Para cuándo está prevista la emisión de la boleta censal o cómo se va a operar en relación a este importante formulario que va a regir el día del censo? En la medida de que termine el trabajo técnico que se está llevando adelante en 2-3 meses todavía que faltan, esperamos que para fin de mes tengamos la boleta en su versión preliminar lista. Preliminar. Va a ser publicado, obviamente, para que la gente comience a socializarse. Obviamente. Muy bien, pues, le agradecemos, don Humberto, por el tiempo con La Razón Radio y Radio Monumental. Les agradecemos en todo caso a ustedes el espacio brindado y queremos dejar algo muy claro. El censo es un trabajo técnico y para llevarlo adelante se tienen que respetar, primero, la Constitución Política del Estado. Segundo, tenemos que respetar los parámetros técnicos internacionales. Pero lo principal, todos tenemos que realizar nuestras tareas. Y nuestras tareas las establece la normativa vigente. Un alumno aplazado no puede pedir a través de presión popular que deje de estar aplazado. El alumno aplazado lo que tiene que hacer es estudiar. Muchísimas gracias. Gracias a don Humberto Arandia, él es director del Instituto Nacional de Estadística.